O sea, el primer encuentro con cualquier persona es la extrañeza, porque por naturaleza todos somos extraños para todos. El ser humano ha inventado algunas cosas para enfrentar la extrañeza. Y lo primero que inventó fue la cortesía. ¿Qué es la cortesía? ¿O qué es la urbanidad? Son reglas que nos permiten acercarnos al otro sin conocerlo y sin ofenderlo. Entonces, una cosa muy importante en el encuentro es poder identificar las cortesías. A ver, si yo estoy, una señora está en un lugar cualquiera, en un corredor, un edificio grande, y yo me le voy acercando de lado, la señora sale corriendo. Pero si me voy de frente, le digo, señora, perdón, permítame, me presento, yo soy Bernardo Toro, hago esto y quisiera conversar con usted o saber esto de usted. La persona me atiende. ¿Por qué? Porque seguir reglas de cortesía. Una cosa muy importante en las relaciones que hemos perdido por múltiples, hay muchas explicaciones sociológicas, pero lo importante es entender cuando estamos con diferentes, es muy importante saber cuál es el protocolo de acercamiento. Lo que hacen los relacionistas muchas veces, simplemente por cuestiones de interés económico o social, es identificar las estrategias de acercamiento. Usted no se acerca a lo mismo, digamos, para poner un ejemplo, si usted entiende la cultura japonesa, nunca se le ocurrirá estirar la mano. Porque dentro del protocolo de cortesía japonesa, tocar a otro es gravísimo. ¿Sí? Inclusive la mayoría de las culturas indígenas dan la mano para cuando llegan los mestizos, pero entre culturas indígenas usualmente no se da la mano. ¿Sí? Por lo menos las que yo conozco amazónicas. Entonces, primer concepto, la diversidad, inicialmente, el punto de vista de percepción humana se fundamenta en la extrañeza. Y el reconocimiento de que yo soy extraño para el otro y el otro es extraño para mí y yo soy extraño para todos, nos obliga a pensar, darle tiempo al acercamiento. Y ahí las reglas de cortesía, las reglas de protocolo, las reglas de urbanidad, según las culturas, son muy importantes. Eso como un primer punto. Voy a poner una serie de bullets, de cosas, y después podemos conversar, porque todas están referidas a lo mismo, a mirar la diversidad desde otras perspectivas y el cuidado. Entonces, la forma de cuidar la extrañeza que somos los unos para los otros, el mecanismo de cuidado es cortesía, urbanidad, protocolo. Tenemos que volver a recuperar eso porque por alguna razón se perdió en el camino, pero todos estamos esperando eso. Y es muy difícil hoy educar un hijo con protocolos. Bueno, y sobre todo que muchos tenemos protocolos rurales como yo y otros tienen protocolos muy urbanos, ¿no? Digamos como los que nacieron en el centro de Quito, o en el centro de Bogotá o en el norte de Bogotá, tienen otros protocolos. Y ese encuentro de diferentes protocolos a veces es complicado, porque lo que es cortesía en un momento puede ser ofensa en otro. Entonces, digo esto porque es el secreto para muchas cosas en el encuentro. Punto 1. Punto 2. Todos ustedes, cuando uno habla de diversidad y habla de encuentro y habla de acuerdos, siempre la gente dice que esa persona es muy agresiva. Esa frase es muy agresiva. Yo voy a tratar aquí de recuperar el valor de la agresividad. Oiga pues, hablando aquí de diversidad de encuentros. ¿Qué es la agresión en términos? Esta discusión la teníamos con Roberto, David, Diana. Y si quieren, ellos ya tienen la bibliografía ahí para que la podrían mandar. Esto que voy a decir, yo no digo casi nada original. Es muy difícil ser original en estos temas que están trabajados. Lo que voy a decir es el resultado de aprendizaje de un premio Nobel de Konrad Lorenz. ¿Sí? Que en el año 71 fue premio Nobel de Medicina y siempre cuento la historia. En ese año le dieron
el Nobel de Medicina a 3 especialistas en animales. A Fritz, especialista en abejas, a Baumer, especialista en gallinas, y a Lores, especialista en gansos. ¿Sí? ¿Por qué le dieron el premio Nobel? Porque en la medida que examinamos que el ser humano, la frase de Lorenz es, todo el animal está en el ser humano, pero el ser humano no está en el animal, no está todo en el animal. O sea, es muy importante para entender muchas cosas que nosotros entendamos que nuestra base es de manada, ¿sí? La socialización es un proceso largo. Permítanme les explico. ¿Qué es la agresión? Es la energía, la fuerza que tenemos cada uno para salir adelante en la vida. Es esa energía que le permite a una mamá viuda o que le mataron su marido en Colombia, etcétera, que saca adelante en un esfuerzo tremendo, haciendo miles de trabajos a sus hijos adelante y lo saca con alegría y bien. Esa fuerza interior de la vida es lo que se llama la agresión. Esa señora creció con agresión que la convirtió en amor. Lo primero que tenemos que aprender en la vida es aprender a no agredir al congénere. Porque, o sea, sin aprender a no agredir al congénere, cualquier proceso de convivencia, de confianza, no es posible. Entonces, tenemos esa fuerza de la agresión que es lo que nos lleva a luchar por la vida, a no perecer desde niños, a patalear, a salir adelante en la enfermedad o a salir adelante en la exclusión o lo que sea. Esa fuerza de agresión tiene dos chances, que se puede convertir en odio o se puede convertir en amor. Y eso depende fundamentalmente de la crianza y la educación. Entonces viene un segundo aspecto. ¿Cómo? Porque ustedes están haciendo un trabajo para el encuentro entre diversos, pero lo importante es generar una generación y acepten el pleonasmo que tenga todas las condiciones para trabajar con la diversidad. Pero para poder trabajar con la diversidad, lo primero que hay que aprender es a no agredir al congénere. Y para no aprender a no agredir al congénere se requiere en la familia cuidar mucho el vínculo emocional. Después podría enviarles a Diana o a Roberto unos videos, uno del mayor especialista en este tema, que es un francés. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Gran parte de las dificultades que nosotros tenemos para el relacionamiento social, político y la confianza se debe a que no somos conscientes de la importancia de cuidar los vínculos emocionales desde el nacimiento, en la infancia y la adolescencia. Ese vínculo se llama el apego. El vínculo emocional se llama el apego. ¿Qué es ese vínculo? Es la certeza que yo tengo que en el mundo hay alguien que me acepta tal como yo soy, que no espera que yo sea diferente a como soy. Las personas que son formadas con fuertes vínculos emocionales, con buen apego, son personas que tienen una gran facilidad para aceptar la diferencia, para aceptar la diversidad, porque se sienten seguros emocionalmente. Mucho del rechazo a la diversidad viene del miedo, en el no reconocimiento del otro, porque esa persona no tiene vínculos emocionales formados adecuadamente ni fueron formados en los momentos más importantes de la infancia y la adolescencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que los niños crezcan, usen esa fuerza de la agresión? ¿Cómo cuidamos esa fuerza para que se convierta en amor y no se convierta en odio? La regla es supremamente sencilla. Comiendo juntos, conversando juntos, riendo juntos, llorando juntos, viajando juntos, rezando juntos, o sea, aprender a hacer todo en familia. Es la regla. Y esa regla permite que el niño tiene la certeza de que hay un entorno que lo acepta tal como es, si es hombre, mujer, alto, bajito, feo, bonito, con una mano o ciego, lo que sea. Que es aceptado tal como es. Ese es el círculo emocional que convierte la agresión en amor.
Y esa fuerza se va a convertir más adelante en muchas alternativas positivas para la creatividad. Por ejemplo, las sociedades escandinavas en este momento son sociedades altamente creativas, sobre todo Finlandia y Suecia. ¿Pero por qué? Bien, observen lo siguiente. En los países escandinavos la licencia de maternidad es entre 3 o 4 años para la mamá. Como les decía en la conversación con Roberto y compañía, no es porque los suecos sean de mejor familia ni más inteligentes que nosotros, no. Lo que hicieron hace mucho tiempo fue sumas y restas. Y se dieron cuenta que lo más económico y lo más productivo para una sociedad es que la madre tenga tiempo de formar un vínculo poderoso con su hijo. Que esa madre esté tranquila, que tiene ingreso, que su puesto va a ser cuidado, porque ella puede volver al puesto anterior que dejó antes de embarazarse, ¿sí? De dar a luz. Y hay mucho apoyo a ella junto con su esposo o la pareja que sea, con la pareja, para que formen un vínculo para el niño. Ya está demostrado por múltiples estudios que los niños que se cuida el vínculo y crecen con vínculo sano, primero tienen una gran sociabilidad, segundo tienen una gran empatía, tercero no se deprimen, son optimistas, y no van a tener ni sexo extremo, ni droga extrema, ni deporte extremo, y difícilmente se van a deprimir o a suicidar. Suecia es el único país del mundo que está cerrando cárceles, porque ha logrado encontrar los elementos que pueden convertir esa fuerza de las personas en creatividad, en innovación y sobre todo en amor hacia sí mismo y a los otros. Entonces, segundo punto importante es aprender a no agredir al congénere. Y eso no se resuelve dando consejos. Se resuelve a través en la familia, comiendo juntos, jugando juntos, viajando juntos, rezando juntos, etc. ¿Sí? Sigamos. Otro punto importante para poder hablar de diversidad y cómo trabajar la diversidad es algo que es muy obvio, ustedes lo ponen ahí. Hay un micrófono abierto. Ya. Lo siguiente, ¿ustedes han observado esta cuestión? En el universo no hay dos cosas iguales. Cuando uno estudia matemáticas, uno de los primeros teoremas en álgebra estructural es solamente A es igual a A, de resto todo es diferente. O sea, las cosas solamente son iguales a sí mismas. De resto, cualquier otra relación es relación de diferencia. Pero curiosamente, si ustedes miran, ustedes todos, nosotros que vivimos junto al mundo amazónico, todos creo que hemos ido a la selva. No hay una diversidad más interrelacionada que la interrelación de la diversidad amazónica. Y esa interrelación es tan poderosa, y ustedes saben que la selva no tiene plagas. La selva no tiene plagas simplemente ¿por qué? Porque la diversidad es mirada como una ventaja de autoprotección, ¿sí? Entonces todo el sistema biológico de la selva, que es absolutamente diverso segundo a segundo, forma una unidad. Y la selva nos enseña el ejemplo más importante. La unidad solamente se logra en la diversidad. Y nosotros tenemos, y es conceptualmente es muy importante, tenemos una gran tendencia a confundir la unidad con la uniformidad. Y esto lo vemos cuando tratamos de imponer nuestras ideas, cuando tratamos de no ver la diferencia en el otro, porque inconscientemente fuimos formados en la uniformidad. Y ahí viene uno de los problemas que quiero tratar como importante en el punto 3. Si queremos hacer de la diversidad una fortaleza, tenemos que aprender a cuidar la inteligencia, a cuidar el intelecto. ¿Cómo se cuida el intelecto? Tenemos que aprender a pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista. Nosotros todos hemos sido formados en la inteligencia guerrera. La inteligencia es un bien privado para ganar
para dominar al otro y para que me paguen harta plata porque yo soy muy inteligente. ¿Sí? Y esa creencia, además, no lo voy a explicar acá, pero está demostrado genética y sociológicamente que la inteligencia es uno de los bienes mejor distribuidos en el universo. O sea, no porque su papá sea inteligente, todos los hijos sean inteligentes, no, la inteligencia pues, cualquier tipo de parejas produce niños muy inteligentes, menos inteligentes y poco inteligentes. O sea, la inteligencia siempre se redistribuye. Por eso en cualquier lugar del planeta, en el último rincón del Ecuador más humilde, hay gente muy inteligente, menos inteligente y poco inteligente. Y en el club más importante de Quito, hay gente muy inteligente, poco inteligente y menos inteligente. La inteligencia se distribuye. Esto es muy importante entenderlo. Porque a veces creemos que la inteligencia está unida a la clase social, o está unida al dinero, o está unida a la belleza. ¿Sí? La inteligencia es un bien absolutamente distribuido y esto es muy importante para poder valorar la diversidad. Y eso es muy importante cuando uno trabaja con gente en la base, porque siempre va a encontrar el genio que le va a ayudar a resolver el problema o que va a resolver el problema mejor que uno. ¿Sí? La inteligencia no tiene lugar preferido, está en todas partes. Entonces, volviendo a esto, nosotros tenemos un concepto guerrero de la inteligencia para dominar. Y hacemos cosas como esta. Pagamos un montón de plata para poner a nuestros hijos en un colegio donde nos han contado que todos los niños son genios, ¿sí? Que todos tienen IQ de 140, mínimo, ¿no? Ya, ahí se tenía 162, pero... entonces, esa idea hace que los padres paguen miles de dólares por un colegio que les vendieron la idea de que con esos niños ahí van a ser tan inteligentes que van a dominar el mundo, nadie les va a arrinconar ni a excluir. Esa inteligencia no tiene futuro. Dicho de otra manera, las inteligencias depredadoras no resisten el planeta. O sea, el planeta no permite en el futuro inteligencias depredadoras. ¿En qué consiste contribuir a la diversidad desde el cuidado con la inteligencia? ¿Cómo pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista? ¿Qué es la inteligencia altruista? Es entender que somos débiles, que somos vulnerables y somos capaces de hacernos las preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi tiempo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién me puede ayudar? ¿A quién puedo ayudar? Hoy las inteligencias que mueven el mundo, que transforman las cosas son inteligencias altruistas. La característica fundamental de la inteligencia altruista es que sabe pedir ayuda y sabe dar ayuda. Uno de los problemas más serios de relacionamiento que nosotros tenemos en América Latina es que no nos forman para saber pedir ayuda ni nos forman para saber dar ayuda. El liderazgo, un líder hoy es una persona que sabe dar ayuda y sabe pedir ayuda en medio de tanta complejidad para tomar decisiones de éticas, emocionales, políticas y económicas, etc. A ver, ¿qué significa aprender a dar ayuda y qué significa saber pedir ayuda? Significa saber hacer promesas. ¿Sí? Yo le digo a David, mañana me ayudas a hacer, me vas a ayudar a hacer el informe. Y David, como es buena gente, dice, sí, Bernardo, te voy a ayudar. Bueno, y salgo para la casa. Y mañana por la noche llamo a David, dijiste que me iba a ayudar. Vamos a empezar a hacer el informe. ¿Nos conectamos o voy a tu casa para que terminemos el informe del que hablamos? Y David me dice, Bernardo, pero yo tengo prometido que yo voy a salir a cenar con mi mujer hoy. Tú no me dijiste. Entonces entra un problema entre los dos, que David es un incumplido, que yo soy un imponente, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo no supe pedir y él no supo dar. Si yo le digo, mire David, es que es mañana a las 6 de la tarde nos reunimos, además nos vamos a reunir con fulano, vamos a llevar los computadores para terminar el informe tal, y probablemente nos vamos a gastar entre 2 o 3 horas en hacer el informe. ¿Me puedes ayudar?
David queda en la libertad de decir sí o no, porque la promesa que la propuesta, la petición que le estoy haciendo es completa y cerrada. Y David tiene la libertad de decirme no. Y una cosa muy importante, por lo menos en Colombia, es que uno le dice a alguien, me haces un favor. Y si la persona le dice a uno no, uno se molesta. O sea, no estaba pidiendo un favor. ¿Sí? Estaba dando una orden. Entonces, si yo sé pedir, sé pedir, sé hacer la promesa, David me puede ayudar. ¿Sí? Si sé pedir ayuda, David me puede dar ayuda. Y una cosa muy importante en las relaciones, en el manejo de la diversidad, es qué tipo de promesas hacemos, implícitas y explícitas. Muchos de los grandes conflictos políticos y sociales se debe al no entendimiento de las promesas implícitas que hay en una sociedad. Por ejemplo, cuando una sociedad comienza a detestar una institución X, el parlamento o la policía o la iglesia, ¿a qué se debe? A que no cumple su promesa. Roberto Salas, que vivió en Chile, sabe el odio que llegó a tenerle el pueblo chileno a la iglesia, a los obispos católicos. ¿Por qué? Porque se supone que un obispo es un cuidador, es un protector. Y al encontrar la pederastría tan alta que había entre altas eminencias cardenalicias de Chile, la gente comenzó a odiar esa institución. ¿Por qué? Porque esa institución no estaba cumpliendo la promesa. Una cosa muy importante para manejar la diversidad es que la diversidad se manifiesta en las instituciones. Y cuando la gente no confía en las instituciones, no es porque no quiera confiar en ellas, sino porque no ve que la promesa institucional no se está cumpliendo. ¿Sí? Es un punto muy importante en el manejo de la diversidad, para volver la diversidad un factor de articulación social, es saber pedir ayuda, saber dar ayuda y saber cumplir promesas. ¿Por qué el cumplimiento de las promesas? Porque solamente la confianza se crea a través del cumplimiento de promesas. No se crea a través de confiemos, seamos amigos, no. Socialmente, a nivel Bernardo, disculpa. Dime. Disculpa que te interrumpa. Hay dos preguntas que me gustaría hacerte llegar desde el chat, si Dime. me permites, que voy a traducirla a mi suizo ecuatoriano. Pero una es cómo adquirimos estas inteligencias que estás hablando, y la segunda, si la diversidad tiene que ver con el desarrollo de un país, si más desarrollado, más diverso y más íntegro. Vuelve, se me repite la primera. ¿Cómo se adquieren estas inteligencias que nos comentas ahora? Ya. Bueno, ¿cómo se adquiere la inteligencia altruista? Es la pregunta. ¿Sí? Porque la inteligencia guerrera ya sabemos cómo se adquiere. A ver, se adquiere a través de los paradigmas. La inteligencia guerrera, ¿de dónde viene? En Occidente. Viene del concepto de acumulación, poder y éxito. Probablemente me están oyendo algunos educadores. Hay un juego que nosotros hacemos mucho el juego en América Latina, el juego de la silla vacía, ¿no? O sea, que se ponen 11 sillas, 12 niños, dan la vuelta y el último que se siente se tiene que salir del juego. Se quita una silla y vuelve hasta que queda uno y ese es el que gana. Por ejemplo, ese juego no se puede jugar en Japón. Si usted pone ese juego en Japón, los niños van a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ninguno se va a sentar. Porque no es cortés, no es elegante quitarle el lugar a otro. Si alguien se va a quedar sin lugar, todos nos quedamos sin lugar. Entonces, eso es un valor cultural. ¿Cómo se aprende? Se aprende a través de la educación de la solidaridad. No, y nosotros estamos educando es en la competencia. Y aquí me voy a explayar porque aquí yo veo que aquí hay mucha cara de ejecutivo, de directivo, entonces vamos a hablar de eso. Estoy sacando conclusiones por las fotos, que es un pésimo criterio, pero bueno. Miren lo siguiente. Todos los ejecutivos y los economistas saben quién es John Nash. John Nash, el premio Nobel de Economía, que el 90
1,92, no me acuerdo. Nos dijo, sentó este principio en su tesis de doctorado. Toda búsqueda de excelencia es excluyente. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos con esos? Todas las empresas tienen la visión de best, ¿no? De ser lo mejor en el sector, la mejor empresa, el mejor colegio, etcétera. Nosotros manejamos un concepto de excelencia de exclusión. Y ese concepto de excelencia de exclusión genera la inteligencia guerrera. Siempre creemos que llegar de primero, pues y además el concepto norteamericano de number one, que es el símbolo número uno, el símbolo más importante de Estados Unidos es number one, porque nadie se acuerda del segundo, es la frase famosa que enseñan en todos los cursos de ejecutivos, ¿sí? Eso es cierto en un país donde la ética, o donde el paradigma es acumulación, poder y éxito. Y ese paradigma nos trajo hasta acá. El paradigma, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es la forma como ordenamos la realidad. ¿Sí? Digamos, mucha gente tiene el paradigma de que los indígenas no son inteligentes, y entonces trata a los indígenas como poco inteligentes. Todo el mundo, en el mundo hay un paradigma que los colombianos somos narcotraficantes. Entonces, cuando llegamos a cualquier país del mundo, en la migración nos miran así. ¿Sí? Podemos ser santos que resucitamos muertos o trasladamos montañas. No, somos narcotraficantes porque el paradigma imaginario es ese. Ordenamos la realidad de esa manera. En Occidente casi todos ordenamos la realidad bajo acumulación, poder y éxito. Eso es muy, muy fácil. Mire usted qué casa quiere comprar, con quién se deja tomar fotos y con quién no, con quién se quiere juntar y con quién no, ¿sí? Con quién quiere que se casen sus hijos o con quién no, etcétera. Eso le dice cuál es su paradigma ordenador. Ese es cómo ordenamos la realidad. En Occidente nos acostumbramos a ordenar la realidad por el éxito, la acumulación y el poder. Y ese ordenamiento, ese paradigma genera la inteligencia guerrera. Esa inteligencia ha producido cosas, ese paradigma ha producido cosas muy interesantes, ¿sí? Los viajes espaciales, la medicina moderna, la nanotecnología, la genética. Y la cosa más maravillosa de todo lo que ha producido ese paradigma son las comunicaciones 4G y 5G que nos tienen acá en este momento. El paradigma generó estas comunicaciones que permiten que los seres humanos tengamos la certeza que nos podemos comunicar con cualquier persona, aunque no la conozcamos, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, en menos de 6 pasos, la ley de Badarasi, ¿sí? Usted puede tomar la decisión, voy a llamar al presidente de Bora Bora, y en menos de 6 pasos llega a él. Ahora, que le pase al teléfono no es otra cosa, ¿sí? Pero puede llegar a él. Esa capacidad de las comunicaciones, de ir convirtiendo la sociedad en una familia común, está ayudando a un nivel superior de humanización. Pero esa capacidad también puede destruirnos. ¿Por qué? Porque la ciencia no resuelve la ética. De eso hablamos más adelante. Volvamos acá. John Nash nos dice lo siguiente: esa búsqueda de excelencia conduce a la exclusión. Entonces le pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos con la excelencia? Y él contesta, la excelencia solo es incluyente cuando es para todos. O sea, la educación, la excelencia educativa solamente es incluyente cuando la excelencia educativa es para todos. El agua de la ciudad es incluyente cuando la excelente calidad del agua es igual para todos. La casa que llega al dueño del Banco Pichicha es igual a la casa igual al agua que llega a la casa de la persona más humilde en Quito o en Guayaquil o donde sea. Si tenemos agua de excelencia para unos y no excelencia para otros, esa agua es excluyente y está generando acumulación, y está hecha bajo el concepto de acumulación, poder y éxito. Entonces, si no convertimos la excelencia en un factor de inclusión, la excelencia se convierte en un factor de inteligencia guerrera. Convierte la inteligencia en un factor guerrero.
Nosotros tenemos un problema muy serio y me adelanto a una cosa que voy a hablar más adelante, pero de acuerdo a la pregunta de David, toca aquí. Miren, el secreto de reformar la inteligencia altruista es aprender a hacer transacciones ganar-ganar a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a nivel emocional y a nivel espiritual. Permítame aclaro esto porque para que todo alrededor de la inteligencia. Toda la realidad de una sociedad son sus transacciones, sus intercambios. ¿Qué es lo que nos está mostrando la pandemia? Las ciudades están ahí, los edificios, las calles, los coliseos, los estadios, las discotecas, los museos, todo está ahí. Pero eso es la nada. ¿Por qué? ¿Por qué es la nada? Porque no hay transacciones. Lo que le da realidad a las cosas son las transacciones humanas. La realidad de una pareja no es la casa donde viven. La realidad de una pareja son las transacciones que tienen. Y por eso dos personas maravillosas se casan y pueden armar un desastre. Porque no, siendo cada una maravillosa, la realidad que van a vivir son las transacciones y los intercambios que hagan. Intercambios emocionales, económicos, políticos, sociales, culturales y espirituales. Si esos intercambios no son en todos los niveles ganar-ganar, va a entrar el conflicto. Va a entrar que uno va a crecer y el otro va a disminuir. Entonces, el gran desafío del cuidado, el gran desafío de vivir en la diversidad es cómo nos formamos para hacer transacciones ganar-ganar a nivel económico, o sea, transacciones ganar-ganar en el intercambio de bienes y servicios. ¿Cómo aprender a hacer transacciones ganar-ganar a nivel político? O sea, la política es la ciencia, es el arte de manejar intereses. O sea, ¿cómo hacemos transacciones ganar-ganar para poder articular adecuadamente los intereses y crear convergencia de intereses adecuados? Aprender a hacer transacciones ganar-ganar a nivel emocional, en el intercambio de sentimientos y sentires. Aprender a hacer transacciones ganar-ganar a nivel social, cuando intercambiamos roles, estatus y cargos. Tú eres el médico, yo soy el abogado, tú eres el papá, yo soy el hijo, yo soy la novia, yo soy el novio, etc. Cuando intercambias esos roles adecuadamente, hacemos transacciones ganar-ganar. Cuando hacemos intercambios culturales, o sea, que soy capaz de ponerme cómo ve el mundo el indígena, cómo ve el mundo el negro, cómo ve el mundo el japonés, cómo ve el mundo el hindú, cómo veo el mundo yo. Y entender que hay diferentes formas de construir y de estar en el mundo, de vestir, de pensar, de amar, de adorar, etc. Si esas transacciones son de mutuo reconocimiento, hacemos transacciones ganar-ganar. Y si aprendemos a hacer transacciones ganar-ganar a nivel espiritual, o sea, si estamos dispuestos todos a trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros, que es la espiritualidad. La espiritualidad no es igual a la religión. La espiritualidad es cómo cada uno de nosotros o en grupo trabajamos por evitar o disminuir el dolor en los otros. Entonces, cuando aprendemos a hacer, cuando nos formamos en transacciones, comenzamos a luchar por generar transacciones ganar-ganar a todos los niveles, logramos dos cosas. Uno, volvemos el cuidado una realidad. Y dos, vamos formando el comportamiento solidario con el otro. La segunda pregunta, ¿cómo es, David? No sé si esa respuesta es suficiente, pero bueno. La segunda tenía que ver con si las sociedades más desarrolladas tenían el concepto de diversidad mejor integrado. No, las ciudades que tienen el concepto de diversidad mejor integrado son las sociedades que tienen altos niveles educativos. No me refiero solo a escolaridad, ojo. ¿Sí? Digamos, las comunidades indígenas en sus propias comunidades tienen altos niveles de tolerancia interna, pero no enfrentan grandes diversidades. ¿Sí? Cuando una sociedad tiene mucha diversidad, necesita mucho nivel educativo. ¿Sí? Educación. A ver, ¿por qué? Para que la cosa no quede tan facilita. Aquí no hay nada fácil, todo es complejo. Y si es complejo, quiere decir que se puede entender fácilmente. No es complicado, era lo que quería decir. A ver, primero que todo, entendamos lo siguiente. Cada país tiene la educación que es capaz de definir. Si Colombia tiene una educación de regular calidad,
Es simplemente porque los colombianos queremos una educación de regular calidad. Si tenemos educación excluyente, que educamos a los unos de una manera y a los otros de otra manera, es porque eso es lo que queremos. Cojamos dos casos, que también los comentábamos preparando esta reunión. Finlandia. No los jóvenes, porque aquí hay mucho joven que conoce a Finlandia cuando Finlandia ya es famoso. ¿Sí? Hace 30 años, ni Alfredo, ni Víctor, la mayoría de nosotros no sabíamos ni siquiera dónde quedaba Finlandia. O sea, la gente sabía dónde quedaba Suecia, Dinamarca, pero no hablaba de Finlandia, porque además Finlandia está en Escandinavia, pero los finlandeses no son de origen escandinavo, son de origen gitano. Entonces, por eso el finlandés suena distinto a los idiomas escandinavos. Entonces, Finlandia era un país irrelevante. Hace 25 años una primera ministra toma la decisión. Es que, a ver, Finlandia son 5 millones de habitantes. ¿Qué tiene Finlandia? Pinos, hielo y alces. No tiene carbón, no tiene gas, no tiene petróleo, no tiene alta minería, no tiene más. Y está rodeado de dos tigres, Rusia y Suecia. Y históricamente ambos países querían tomarse a Finlandia. O sea, están bastante fregados. Pero entonces llega la cuestión, bueno, vamos a salir adelante. Y es muy interesante la posición, que ellos dicen, bueno, ¿cómo podemos ser relevantes en el mundo? Y la respuesta es, que sería la respuesta que deberíamos darle nosotros también. Hagamos algo relevante para los otros, no para nosotros. Démosle algo al mundo. Y ya tenían la idea de la telefonía inalámbrica en la mano, ¿sí? Y forman y crean Nokia. Nokia era antes una empresa de cosas de caucho, y antes de ser empresa de caucho era una empresa de muebles de madera, Nokia. Pero tenía una buena gerencia. Entonces la ministra dice, vamos a hacer esto, vamos a desarrollar la telefonía inalámbrica y la vamos a ofrecer al mundo como símbolo de Finlandia. Y adicionalmente vamos a preparar una generación al máximo que podamos con los dineros que tenemos. Y la meta que se pusieron es que nuestros niños queden más o menos igual de educados que a los suecos, que a los vecinos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Finlandia hoy es el número 1 en todo. Y una de las cosas que un niño finlandés aprende, tuvo que aprender a amar a Suecia y amar a Rusia. ¿Sí? Y eso lo aprendió a través de la educación. Y los finlandeses decidieron tener el mejor sistema educativo que podían tener y tienen el sistema educativo que tienen. Pero miremos otro ejemplo, China. ¿Sí? China era un país donde solamente la sociedad mandarina estaba educada. ¿Sí? El resto estaba en muy malas condiciones y en analfabetismo. Curiosamente, cuando Mao va a seleccionar como la lengua franca para toda China, selecciona el mandarín, porque está la literatura, los grandes ideogramas están ahí, etc. Pero ¿cómo China toma esa decisión de un país, en ese momento cuando toma esta decisión tenía menos de 1.000 millones de habitantes, unos 890 millones, o por lo menos, no, 800 millones? ¿Cómo toma esta decisión? También los comentábamos. Cuando Nixon trata de hacer el arreglo con Mao, para hacer las relaciones sino-norteamericanas, hablan Zhou Enlai y Kissinger. Y Zhou Enlai le dice, bueno, ya venía una comitiva que iban a venir grandes inversionistas, automóviles, satélites. Y Zhou Enlai le dice a Kissinger, le dice, mire, doctor Kissinger, esos señores los vamos a recibir, los vamos a llevar a comer y les vamos a hacer paseitos, pero ese no es el problema. Nosotros no estamos interesados en otra cosa. Hemos seleccionado a los 25.000 estudiantes de secundaria que han terminado la secundaria en China, los mejores. Y hemos estudiado todas las carreras en todas las universidades importantes que ustedes tienen y tenemos ya seleccionado dónde matricular uno por uno. Esta fue una decisión muy difícil porque usted sabe que Estados Unidos tiene áreas que son estratégicas y un extranjero no puede estudiar ahí a nivel alto. En todo caso se llegó al acuerdo. Y estos 25.000 chinos llegaron todos a doctorado en menos de 10 años. O sea, hicieron la cosa rapidísimo y regresaron.
10 años después existía la Universidad de Shanghái, una de las mejores universidades del mundo. Y hoy China tiene el nivel educativo que tiene. ¿Por qué? Porque ellos decidieron educar a su gente. Japón ha tomado la decisión de educar a sus niños. Japón es un país muy aislado, culturalmente, mucho. Mira mucho para adentro. Como me explicaba a mí el ministro de Educación de Japón, yo le decía, pero ustedes viajan por todo el mundo. Me decían, sí, Bernardo, pero nosotros viajamos como las abejas, todos junticos, tomamos fotos y volvemos todos juntos. No nos relacionamos con nadie. Ahora en el currículum japonés, que es básicamente historia, literatura, matemáticas, tecnología y viajar. Historia de todos los países que estén cerca, historia asiática, historia europea y de América Latina. Aprender a hablar 3 o 4 idiomas, ¿sí? Muy alto nivel en matemáticas y alto dominio tecnológico. Ese tipo de educación usa la diversidad. O sea, si nuestro sistema educativo es excluyente, a ver, ¿dónde creen ustedes que estudia el hijo del presidente de la fábrica de automóviles Volvo en Estocolmo? En la escuela del barrio. ¿Dónde creen ustedes que estudia el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? En la misma escuela del barrio. Entonces, el hijo del presidente de la Volvo se vuelve amigo del hijo del señor que vende pescado, porque son compañeros. Van a hacer las mismas pilatunas, van a pelear, van a jugar juntos, se van a visitar las casas, etc. Entonces el niño, el presidente de la Volvo, comienza a entender que el hijo que vende pescado es un muchacho como él. Y el señor que vende pescado no está muy preocupado de que el otro gane más plata o viva en una casa más grande, porque él tiene que pagar más impuestos. Pero su hijo va al mismo colegio, a la misma escuela, cuando va al mismo hospital, va al mismo centro de salud, montan en el mismo metro, montan en los mismos buses y cuando llega a la universidad van a ir a la misma universidad. ¿Por qué? Porque hay bienes públicos de calidad para todos, como lo que les explicaba con el agua. Cuidar los bienes públicos fomenta la capacidad de manejar la diversidad. Ese niño también estudia con niños africanos, con niños asiáticos, con niños latinoamericanos, migrantes en Estocolmo. Yo tengo familiares que viven allá, sobrinos. Entonces, ¿qué pasa en América Latina? Que los hijos o los nietos del dueño del Banco Pichincha nunca van a estudiar con el hijo del campesino. Entonces ese niño no es que sea buena o mala gente, sino que él lo pusieron en el mundo homogéneo, hablar y estudiar con los mismos y le enseñaron que los mismos son para vencer y ganar. Y a los otros niños los pusieron homogéneamente en otro lugar. Entonces, gran parte de la fractura que tienen nuestros países se debe al sistema educativo. ¿Por qué? Los modelos de integración que tiene un país son la vida de barrio, pero nosotros tenemos barrios de clase alta y barrios, o sea, junto a ciertos barrios no vive ni el señor que vende pescado, ni el señor que vende la carne, no, eso vamos a otro lugar. Tenemos separación física de los barrios, tenemos separación por clases de los colegios. Las cosas que unen a la gente son la vida comunitaria, la escuela, las iglesias, el servicio militar, cuando es para todos en Israel, es el mayor factor de aglutinamiento social que tiene Israel, es el servicio militar. Hombres y mujeres, 3 años, pagan servicio, ¿sí? Y los medios de comunicación. Observen nuestros países. Físicamente están separadas las clases sociales. La frase, vamos al barrio alto. Segundo, por no tener un sistema público de alta calidad, están separados los niños por clases. Y nunca, como decía un ministro aquí, el chance de que un hijo mío se encuentre con un campesino, con un hijo de un campesino, es que ese campesino sea empleado de la empresa mía y el día le regale un juguete, el día de Navidad. Pero nunca se va a encontrar con mis hijos. Entonces la educación, en vez de ser uno de los grandes factores de articulación, es un factor de fractura social que genera no diversidad,
sino separación adversa. Lo mismo pasa con el servicio militar. Los hijos de los importantes, de las élites, no pagan servicio militar. Pagan son los campesinos, los sectores. Entonces, y los medios de comunicación también son excluyentes. ¿Sí? Miren, hoy, ahorita lleguen a la casa, miren la publicidad. ¿Cuántas personas negras hay? ¿Cuántas personas indígenas hay en la publicidad, en las noticias? Positivas, ¿no? Porque cuando salen son negativas. ¿Ya? El mismo lenguaje que tenemos. Trabajo como negro. Ese tipo es un indio. ¿Sí? O sea, la comunicación misma es excluyente. Entonces, la inteligencia guerrera está formada por eso. Por eso está formada la inteligencia guerrera. Y eso no se puede enfrentar sino a través de modelos de educación, modelos de comunicación que sean integrables y que sean, y por bienes públicos de calidad para todos. La inteligencia altruista, o sea, es la que sabe pedir ayuda, la que sabe dar ayuda y que sabe responder la pregunta, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo acompañar? ¿Y quién me acompaña? Casarse es muy fácil, encontrar compañera es lo difícil, ¿sí? Entonces, pero esa inteligencia solamente se aprende a través de formar en la solidaridad desde joven. Aprender a ayudarle a hacer la tarea al niño, el niño avanzado, decirle, bueno, tú entiendes bien las tablas porque no le explicas a Pedro que va un poquito más atrasado. Aprender a hacer todo en común. Una característica de la educación japonesa es que en la educación, ustedes han oído esa frase de que, no, oído no, porque es noticia, que las tribunas en los campeonatos mundiales, que siempre Japón arrienda toda una tribuna, cuando se retiran del estadio las tribunas están impecables como llegaron. ¿Por qué ocurre eso? Simplemente por una razón. En las escuelas japonesas públicas no existen ni los, ¿cómo llaman? Ni los porteros, ni los cocineros, ni los barrenderos, ni todo. La comida, barrer, lavar, los baños, los corredores, arreglar los salones, hacer la comida, recoger los platos, todo lo hacen los estudiantes. ¿Sí? Entonces, eso hace que estos niños aprendan cooperación y por eso tienen la inteligencia que tienen. Bueno, paro ahí. Bernardo, gracias. Muy Yo, rico yo, a mí escucharte. ya me están llamando aquí para comer, entonces voy a tener que... Bernardo, danos 5 minutos más. Vamos a abrir un par de preguntas del público. Hay muchas preguntas. Yo quisiera hacerte una incógnita que me ronda la cabeza, sobre todo ahora que tú decías que parte de lo importante para convertir esa agresividad en amor y parte de esa nueva educación, digamos, que deberíamos, a lo que deberíamos empujar, ¿no es cierto? Para generar más diversidad, para generar más inclusión, es fundamental poder juntarnos. Hoy estamos frente a una situación donde aparentemente el juntarnos es tal vez solo digital y donde la desconfianza del otro no solamente viene desde lo desconocido, desde lo cultural, sino también desde el miedo que nos genera un posible contagio. ¿Cómo le ves tú frente a esta nueva coyuntura y con los retos que nos has planteado? Aterrizar. 5 minutos. Pero mire, José, tengo que todos los 51 personas. Me comprometí con una mujer que terminaba a las 7 porque he estado todo el día pegado del audífono. Y allí tengo conflictos emocionales claros. Para ver si les pusiera el micrófono, bueno. Entonces, te decíamos. José, hagamos una cosa que yo les había dicho a ustedes ya. Es decir, esto es un proceso. No hemos tocado sino 2 o 3 cositas. No sé si son útiles o no, ustedes lo evaluarán después. Pero voy a cortar ahora y la respuesta es muy larga. Te vamos a invitar a otro momento entonces, Bernardo. Creo que Bueno, tenemos que seguir este proceso de reflexión. bueno. Vaya a comer. Y no, si se pudiera empezar más temprano sería mejor. La próxima le hacemos así. O por la mañana sería mejorcito. Pero yo sé que todos tienen que trabajar, todos tenemos que trabajar por la mañana.
Más que yo, Avin es una entidad que está virtualizada hace muchos años, entonces nosotros no estamos cambiando de modo de trabajo. Lo que pasa es que estamos trabajando más que antes con lo mismo, ¿no? Es correcto. Antes de que te vayas, que ya seguramente se enfría la comida, ¿cuál es el consejo que nos puedes dar desde lo individual para construir este largo camino de diversidad? Consejo que le pueda ¿Qué dar podemos hacer para desde lo construir. individual? No, no, lo único que ayuda a manejar la diversidad es el autoconocimiento. ¿Sí? El autoconocimiento que genera autorregulación. Y el autoconocimiento y la autorregulación generan autoconcepto. ¿Sí? Autoestima. Y esas tres cosas, autoconocimiento, autorregulación y autoestima, producen autonomía, que es la base de la diversidad. Perfecto. Bueno, buenas noches. Súper chévere. Buen provecho. Muchas gracias. Gracias, Bernardo.